Buenas tardes, nosotros somos el equipo 3 y vamos a presentar el tema de la igualdad de derechos. Nosotros hablaremos sobre un tema que es muy importante en la actualidad y ya que siempre está presente y es un tema muy debatido la mayoría del tiempo. El tema de la igualdad de derechos lo escogimos porque es muy interesante y se nos hace necesario conocerlo, ya que la mayoría de personas no saben los derechos. Otro punto importante comentamos en equipo y que presentaremos más adelante es saber qué es la igualdad, su importancia y los avances que han ocurrido entre la igualdad tanto en hombres y como en mujeres. La igualdad de derechos. La igualdad de derechos es la igualdad ante la ley de todos los seres humanos, sin discriminaciones en base de condiciones tales como su sexo, orientación sexual, su procedencia, su raza o religión. En la práctica es lo mismo que el derecho de la igualdad. Esto quiere decir que lo establecido en la ley escrita, recorrido en códigos o en la Constitución o incluso en aquellos ordenamientos legales dictativos por la costumbre deben aplicarse como principios generales ante la justicia y no ejercen a discreción dependiendo de la persona. Cuando esto se cumple en un ordenamiento jurídico, se dice que existe un estado de derecho, o sea, una sociedad rígida por normas y no por criterios individuales. El principio de la igualdad ante la ley significa que la ley se cumple sin distinción de quién o a quién se juzga. También se denomina como principio de isonomía y es uno de los elementos básicos del derecho humano. La importancia de la igualdad de derechos. La igualdad de derechos es fundamental para cualquier tipo de sociedad jurídica, democrática y organizada. Solo el imperio de la ley, es decir, con un ordenamiento jurídico que se aplique de igual forma a ricos, pobres, negros, blancos, mujeres, hombres, homosexuales y heterosexuales, que permite sostener la paz social por largos periodos de tiempo. La discriminación, la cegación, el racismo son muy comunes en la humanidad. Por un lado, dejan huella negativa a quienes lo practican, ya que empobrecen su cultura y pierden la oportunidad de aprender de la diferencia. Pero además de esto, dañan a quienes lo padecen, que en algunos casos más hablaremos sobre la discriminación. Se sabe que desde tiempos antiguos no se detiene nunca esto y que la mezcla de la aceptación de la diversidad, la celebración de la riqueza desde puntos de vista es la forma de lograr una sociedad justa y pacífica. Igualdad como derecho de todos los seres humanos. Conocida por todos, la igualdad es como un principio básico gracias al que se concede a todos los individuos las mismas posibilidades ante los mismos derechos. Este concepto surge en el siglo XVII, aparejado a otros valores, la libertad y la fraternidad, constituyéndose como la base sobre la que se ha inventado nuestra democracia moderna tal y como la conocemos hoy, desde la Declaración de Derechos Humanos 1940. Y así, la igualdad como la libertad es un derecho inalienable para el ser humano, en tanto que forma parte de la persona desde que nace y es una condición que se le atribuirá hasta el último día de su vida. Pero la igualdad no significa que todos los seres humanos debemos ser iguales, sino todo lo contrario. La igualdad presupone que las diferencias son algo intrínseco a las
personas. Y estas, por las características que las distinguen, no deben ser privadas de estos derechos. Por este motivo, la igualdad es uno de los valores fundamentales que han configurado los sistemas políticos actuales a partir de una igualdad jurídica y política para todos los ciudadanos. Podemos decir fácilmente que el concepto de igualdad ha sido transformado en numerosos modos a través del tiempo histórico. Esto se debe principalmente al hecho de que la mentalidad humana y el sistema cultural varían a medida que varía la vida misma e implican nuevas necesidades o realidades. En la antigüedad, el concepto de igualdad claramente no existía como lo conocemos hoy en día. Y hasta podríamos arriesgarnos a decir que no existía directamente, ya que las sociedades implementaban un complejo entramado de poder y de clases de las cuales no se podía escapar y que significaban el destino histórico de un individuo. Si se nacía humilde, se moría humilde. A medida que Occidente comenzó a desarrollar prácticas más modernas de economía, es decir, cuando comenzó a surgir el capitalismo en los siglos XIV y XV, algunos grupos comenzaron a reclamar derechos políticos y así apareció la idea de poder económico ligado a la igualdad política de participar y tomar decisiones. No podemos todavía hablar, sin embargo, de una noción completa de igualdad. Avances a lo largo del tiempo. Las áreas abordadas por los programas incluyen la eliminación de la violencia contra las mujeres, un mayor acceso a los recursos y las capacidades y la participación en la toma de decisiones pública y privada. Los programas también presentan las prácticas eficaces para paliar las desigualdades a través de las alianzas con algunos de los grupos de mujeres y niños más excluidos del mundo. Representan los esfuerzos conjuntos de muchos actores y muestran cómo las Naciones Unidas, el gobierno y los actores de la sociedad civil pueden trabajar juntos para sacar partido de los puntos fuertes individuales de modo de lograr resultados colectivos. Sí, muchos de estudios datos es que muestran los modos de enfrentar las estructuras subyacentes que perpetúan la discriminación y la desigualdad basadas sobre el género como un componente esencial de los programas. Estos son algunos de los avances que se han logrado en estos años. El primero es la educación primaria. Se han registrado importantes logros para el acceso de la mujer en la educación y en 9 países ya han alcanzado el objetivo global de la educación en mujeres. La mujer y el mercado laboral. En los últimos años se ha producido un notable incorporación de las mujeres en el mercado laboral en la región, representando al menos el 50% del sector de la agricultura. Sin embargo, aún no se centra en el sector informal, más vulnerable y de baja remuneración. Las leyes para la igualdad de derechos, entre los últimos que constituyen al marco jurídico mexicano para enfrentar el fenómeno de la discriminación y la violencia contra las mujeres, destacan la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres en 2006, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en febrero de 2007, el reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en marzo de 2008, la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en noviembre de 2007, el reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en febrero de 2009. Igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Según el artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, todas las personas tienen los mismos derechos y libertades,
sin saber por la distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier índole. Es de origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Lo mismo indica la Constitución española en el artículo 14, que nuestra sociedad haya alcanzado el nivel de legislativo de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, que es un enorme logro, pero no es suficiente. Así que podemos quedarnos aquí y es hora de ir más allá para poder emprender y avanzar más. Todos debemos de tener las mismas oportunidades, la misma libertad y los mismos privilegios. La conclusión grupal del tema es que la ignorancia es nuestro peor enemigo. Permitiremos siempre que nos pisotee cualquier Estado que imponga su sistema sobre nosotros si somos ignorantes. Si no conocemos la igualdad de derechos, no sabemos verdaderamente qué poder tiene aquel que nos gobierna. Hoy en día, por lo menos, se disfrazó a un gobierno dictatorial de uno democrático. Se han maltratado los derechos humanos en manifestaciones, hasta con estudiantes asesinados. Y los presos políticos son abundantes. Algunos dirán lo contrario, pero yo siempre he tenido claro que no hay peor ciego que el que no quiere. Como podemos darnos cuenta, son muchos los derechos con los que se cuentan, y es importante conocerlos, ya que con esto podemos defendernos de cualquier abuso de que se sea objeto. Sin los conocimientos de los derechos con los que se cuentan, no podemos pedir justicia en verdad. Esto es todo por la presentación. Esperemos que les haya gustado, que sea de mucha utilidad y gracias.